Bueno, ahora comprende la unidad 3 el diseño de programas de PLC utilizando temporizadores. Para este caso, ya para la unidad 3 se va a utilizar el diagrama de bloques funcionales. Hay una versión interactiva por materiales del curso, unidad 3, y hay una versión descargable. En la versión descargable, entonces se encuentra toda la explicación sobre lo que son los bloques funcionales. Los bloques funcionales aumentan la potencia de cálculo del autómata y simplifican la programación al añadir al lenguaje básico sentencias preprogramadas que son de uso general en la automatización. En la presente unidad se estudiará el lenguaje de bloques por medio de casos ejemplificados, por medio de los cuales se consolidará también el concepto de temporizadores y bobinas set y reset. Los resultados de aprendizaje para esta tercera unidad son aplicar diferentes lenguajes de programación de PLC y brindar soluciones a la automatización de sistemas de control secuenciales. Los conocimientos de concepto y principios que se desarrollarán son la programación de controladores lógicos programables, lenguajes de programación para PLC y lenguaje de bloques. Los conocimientos de proceso, manejar los diferentes lenguajes de programación de PLC, aplicar los diagramas de bloques funcionales para automatizar un proceso industrial básico. Los criterios de evaluación, aplica diferentes lenguajes de programación de PLC. El tiempo estimado de estudio es de 4 horas. Para comprender las temáticas de esta unidad se utiliza el estudio de un caso, el del dispositivo para sellar bolsas. Un dispositivo para sellar bolsas consta de un cilindro denominado A, que al activarse genera un corte y pegado de las bolsas. Finalmente el rollo de plástico se desliza por gravedad debido a que siempre se dosifica con la misma medida como se muestra en este diagrama. El sistema consta de un pulsador de pegado, uno de inicio y uno de parada. Una vez activado el inicio del sistema y al pulsar el pulsador de pegado, el actuador o cilindro A debe activarse y cerrar el dispositivo de sellado por 30 segundos para que éste efectúe el corte y selle la bolsa por calor. El proceso debe repetirse constantemente hasta que se pulse el pulsador de parada. El procedimiento a seguir es muy simple. Primero se identifican las entradas y salidas del sistema. Dentro de las entradas ya se sabe que hay un pulsador de inicio, un pulsador de parada y un pulsador de pegado. Cuando se pulsa el pulsador de inicio, hay un activador que es para el cilindro de salida, el cilindro A. Cuando se pulsa el pulsador de parada, hay un activador que es para entrar el cilindro A. La identificación de elementos especiales no se tiene sino el temporizador. ¿Qué son los temporizadores? Simplemente la función de ellos es efectuar un retardo durante un tiempo. Poseen una entrada de disparo o trigger, una entrada de reposición y una salida de temporización. Los tipos más comunes de temporizadores son por impulso, de retardo de conexión, de retardo de desconexión y monoestable. En el primer caso de temporización por impulso, la salida se activa a partir del momento en que se activa la señal de disparo y sigue así por un tiempo. La duración del disparo debe ser mayor o igual al tiempo. De lo contrario, la temporización se suspende. Por ejemplo, acá. Temporización de retardo de desconexión. La salida se activa desde el momento en que se presenta la señal de disparo y se desactiva un tiempo después de desaparecer el disparo. Para el caso del temporizador monoestable, la salida se activa en el momento en que se presenta el disparo y esta está activa X determinado número de segundos sin importar la duración que tenga el pulso de disparo. Las bobinas set, reset. Una bobina set, una vez activa, o sea puesta en 1, no se puede desactivar, es decir, no puede pasar a 0 si no es por su correspondiente bobina reset.
En el siguiente ejemplo, en la gráfica 4.3, se puede observar que si se realiza un set a la bobina 416 a través del contacto 3, esta se encenderá y permanecerá en ese estado hasta que se efectúe un reset a través del contacto 4. Primero se activa set y ella queda activa hasta cuando se envía la señal de reset. Volviendo entonces al caso del dispositivo para sellar bolsas. Para su implementación se tiene en cuenta que las entradas son pulsadores y no botones. Es necesario entonces utilizar las funciones de memoria como son set y reset. Esta sería la etapa de encendido y apagado. Los botones pulsadores para el inicio y para la parada que van conectados al set y al reset. Con un pulso en inicio se activa el sistema, con un pulso en el botón de parada se apaga. En cuanto a la etapa de pegado, en esta etapa se realiza una operación AND para habilitar el pegado de las bolsas, solo si previamente el sistema fue encendido. Si el sistema se enciende, se envía una señal. Al tratarse con una compuerta AND, entonces habrá una salida 1 solamente si se activa también el botón de pegado. Entonces debe estar activo el botón de inicio y el botón de pegado. En cuanto a la etapa de corte y pegado, esta es la etapa donde se temporiza y se hace la activación del cilindro. El bloque NUM indica qué tan larga es la temporización, es decir, cuánto tiempo va a estar activo este cilindro. Y finalmente en el material de estudio se encuentra el repaso de la unidad, el caso para dispositivo de sellamiento de bolsas, en el cual se identifican las entradas y salidas del sistema. Se hace una identificación de elementos especiales, que en este caso es el temporizador que se va a utilizar. Entonces se tienen en cuenta los temporizadores, las bobinas set, reset, para poder finalmente realizar la implementación. Y este es el material bibliográfico que se ha empleado como referencia para desarrollar este material de estudio. Y esta cibergrafía, que en este momento el enlace no está funcionando, entonces no se debe acceder a ella. Sin embargo, por medio de Google, por medio de YouTube, se puede encontrar material muy bien explicado, muy bien detallado, para ampliar y profundizar sobre las temáticas de esta unidad. Y se culmina con los créditos de quienes desarrollaron este material para el SENA. No hay que olvidar que también hay una versión interactiva de este material de estudio. El contenido es el mismo y la explicación del caso del dispositivo para sellamiento de bolsas. La forma de solucionar el caso, la selección de los temporizadores que se van a emplear, el funcionamiento lógico de los mismos y la implementación. En la versión interactiva del material de estudio se encuentra esta pequeña actividad. Simplemente hay que seleccionar cuál de los siguientes elementos hacen parte de un dispositivo para sellar bolsas. A. Cilindro, rollo de plástico, un pulsador de inicio, uno de parada y uno de pegado. B. Una cinta, dos pulsadores y un sistema de llenado. C. Plástico, temporizadores y un cilindro. Entonces se debe hacer clic sobre la opción correcta. Y luego se puede continuar. Igual tiene un repaso, las referencias bibliográficas, la recomendación de qué temáticas sobre las cuales se debe profundizar. Finalmente se recomienda realizar la implementación del ejemplo del caso para sellar bolsas empleando ladder. Como es una simulación, entonces de igual manera no nos interesa la categoría del módulo ni el tipo de módulo. Se selecciona cualquiera,
pero ya no se elige acá el tipo de programación ladder, sino BDF. Vamos a trabajar con diagrama de bloques funcionales. También tiene una ayuda disponible. Es la misma ayuda que se encuentra cuando seleccionamos ladder, solo que acá seleccionamos el lenguaje de bloques funcionales, el diagrama de bloques funcionales. Se recomienda ver esta ayuda y aprender un poco más sobre el entorno de trabajo y sobre el lenguaje. Esto es muy importante, los diferentes bloques de entrada. Simplemente se selecciona una entrada todo o nada digital y luego se cambia y se indica que es un botón pulsador, ya que así está definido acá en el diagrama. También es muy importante mirar las entradas especiales del lenguaje de diagrama de bloques funcionales, ya que se va a utilizar esta, que es la que nos va a permitir definir el tiempo. También se hace uso de las funciones lógicas. Vemos que hay una compuerta AND, entonces hay que tener en cuenta también esto. Y tener en cuenta de la barra de funciones, la de funciones estándar, porque también se van a utilizar elementos de estos. El set reset y el temporizador BH. Bueno, y acá simplemente hay dos tipos de funciones, función B y función H. Por eso se llama temporizador BH. ¿Qué serían entonces? Este, set reset y el temporizador BH. Y nos queda entonces el cilindro, que es una salida. Se tiene entonces una salida en la cual por los parámetros entonces se define que es un cilindro, que sería esto. Y ya con eso entonces estaría uno preparado para implementar este sistema empleando el diagrama de bloques funcionales.